Ustedes no pueden ver. También hemos quedado en esta parte, ¿no? Muy bien. Vamos empezando. Ya, si se acuerdan, el ejercicio me indicaba determinar si el razonamiento de este ejercicio era válido o no era válido. ¿Ya? Entonces, en la primera parte, recuerden que muchas veces nos dan el párrafo. En este caso nos dan la parte gramatical, ¿no? De la parte gramatical uno tiene que llevarlo a la forma simbólica o lo que hemos llamado a proposiciones, ¿no? A las proposiciones compuestas o formas gramáticas o formas proposicionales. De forma gramatical a una forma proposicional. En este caso, ya incluyendo hipótesis y conclusión en el resultado. ¿Ya? Entonces yo le indicaba que lo primero que usted debe de hacer, lo primero que debe hacer es identificar cuáles son sus operadores. ¿Ya? O en qué parte se encuentran los operadores dentro del párrafo. Importante identificar los puntos, ¿sí? Los puntos, ya que los puntos me indican la conclusión de la hipótesis. ¿Sí? Los puntos me indican la conclusión de la hipótesis. Por lo cual, si hacemos memoria, ¿cuántas hipótesis tengo en ese párrafo, en esa forma proposicional, en esa forma gramatical? ¿Cuántas hipótesis? No sé si alguien me haga acuerdo. ¿Cuántas hipótesis tengo allí? Oli. Díaz. Oli, ¿hay alguien? A ver, miremos, ¿no? Si yo le digo que cada punto me indica la finalización de una hipótesis, comenzamos, ¿no? Aquí empiezo y aquí termina el punto, entonces va una hipótesis, ¿verdad? Hipótesis 1, lo que llamo hipótesis 1, ¿no? Empiezo aquí y acá está el punto, ¿no? Lo voy a leer para que se entienda, ¿no? Si el crimen ocurrió después de las 4, entonces Pepe no pudo haberlo cometido, punto. Entonces allí va la primera hipótesis, ¿verdad? Desde si el crimen hasta cometido es la primera hipótesis. Después avanzamos y vemos si el crimen ocurrió a las 4 o antes, entonces Carlos no pudo haberlo cometido. Ahí hay otro punto. Entonces, desde si el crimen ocurrió hasta cometido, hay mi segunda hipótesis, ¿no? Y por último, el crimen involucra a 2 personas, coma, si Carlos no lo cometió, punto. Entonces, si el crimen involucra, ¿sí? Hasta cometido sería mi tercera hipótesis. Entonces aquí tenemos 3 hipótesis, que son cosas que usted puede ir identificando, ¿ya? Por lo tanto, el crimen involucra a 2 personas. ¿Qué sería eso? Por lo tanto, el crimen involucra a 2 personas. ¿Qué sería? ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Tanto tiempo pasó? Eso sería su conclusión. ¿Ya? Eso sería su conclusión. Entonces, por ahora sabemos que tenemos 3 hipótesis, ¿verdad? Se debe agregar aquí. Nuevamente se me perdió el símbolo, así que vamos a copiarlo, pegarlo y vamos a añadir una hipótesis 3, ¿verdad? Porque ahora son 3 hipótesis. La diferencia con el ejercicio anterior, que ahora tenemos 3 hipótesis, ¿verdad? Esto es la conclusión, jóvenes. Recuerda que después de por lo tanto, entonces, en consecuencia,
todos esos términos que indican una conclusión, todo lo que viene después de ello es la conclusión. ¿Sí? Entonces, si estos son mis operadores, lo que ya he encerrado, ¿qué son lo que se encuentra entre operadores? Lo que se encuentra entre operadores es lo que conocemos como proposiciones, ¿verdad? Entonces aquí tengo una proposición que las puedo ir separando, ¿verdad? Yo les enseñé que lo mejor es ir separando. Por ejemplo, la proposición P. ¿Qué es P? ¿Qué proposición es P? ¿O qué valores tiene P? ¿Cuál es el significado de P? Bueno, no quieren participar porque lo tienen ahí. P es el crimen ocurrió después de las 4. Ya. Muy bien. El crimen ocurrió después de las 4. Acá. Esa es una proposición. ¿Cuál sería la otra? La otra sería Pepe. Pepe. No. Hola. Pepe no pudo haberlo cometido. ¿Verdad? Pero en este caso, mire. Usted puede poner Pepe. Pepe no pudo haberlo cometido, o puede poner directamente Q es Pepe pudo haberlo cometido. ¿Por qué? Porque si Pepe pudo haberlo cometido, la negación de Q es lo que nosotros conocemos como Pepe no pudo haberlo cometido. Una recomendación, siempre que usted escriba una proposición, ¿sí? Escríbalo con una descripción positiva. ¿Sí? Me refiero a esto, ¿no? Aquí decía Pepe no pudo haberlo cometido. ¿Cuál es la descripción positiva? Pepe pudo haberlo cometido. ¿Sí? Entonces ya llevamos dos proposiciones separadas. Mire, si el crimen ocurrió a las 4, ¿eso es una nueva proposición o es una proposición que ya tenemos? Es una que ya tenemos. ¿Vale? ¿Cómo dice? Pues justo ahorita se pone acá. Tenemos. Ya la tenemos. Solo que no lo escuché bien, pero es que justo se pusieron a trabajar acá. ¿Qué me decían ayer? Que ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, mire aquí. Si el crimen ocurrió a las 4, o antes, antes de las 4 lo tenemos. No, ¿verdad? Pero ¿qué podría ser antes? ¿Qué podría ser antes? Obviamente aquí solo ponen o antes para no volver a escribir el crimen ocurrió antes de las 4. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Eso sería la negación. Porque ¿cuál es la negación de después? ¿Cuál es la negación de después? Antes. Antes, ¿verdad? Antes. Entonces tampoco es una nueva proposición.
¿Sí? Tampoco es una nueva proposición. A ver, seguimos entonces. Carlos no pudo haberlo cometido. Carlos no pudo haberlo cometido. Es una nueva proposición. A ver, no sé si aquí el libro se ha equivocado. Si el libro se ha equivocado, porque aquí yo veo Pepe y acá leo Carlos. Veamos el libro. A ver si se ha equivocado. Si se ha equivocado al escribir el nombre. Déjame revisar el libro un ratito. Ah, no, sí, está bien. O sea que ya que tan poco participativo, vamos a verlo acá en el libro, ¿ya? El participativo. Poco participativo. Me preocupa. Ya mira. Aquí lo que hace es separar cada una de las proposiciones, ¿no? Nuestra primera proposición, el crimen ocurrió después de las 4, ¿ya? La segunda es Pepe pudo haber cometido el crimen, que es lo que le decía, ¿no? No toman la parte negativa, no ponen la parte Pepe no pudo haber cometido el crimen, toman la parte positiva, que es lo que yo siempre les acabo de recomendar, ¿no? Y no hay un error, sí son dos personas las que están participando, ¿no? Por eso que también está la proposición de Carlos pudo haber cometido el crimen. Y por último, la proposición de que el crimen involucra a dos personas, ¿ya? Que es la que está aquí, el crimen involucra a dos personas. De allí forman las hipótesis, ¿no? La hipótesis 1, si se da cuenta, dice, si el crimen ocurrió después de las 4, entonces Pepe no pudo haberlo cometido. ¿Qué operador separa ambas proposiciones? ¿Qué operador separa ambas proposiciones? Si el crimen ocurrió después de las 4M, entonces Pepe no pudo haberlo cometido. ¿Qué operador lo separa? Condicional. Condicional, muy bien. La condicional. Aquí, ¿no? La palabra entonces algo me dice, ¿no? Y como dice Pepe no pudo haberlo cometido, es la negación. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ustedes tienen A, entonces negación de B. Porque A es el crimen ocurrió después de las 4 y B es la Pepe pudo haber cometido el crimen. Como decía Pepe no pudo haber cometido el crimen, es negación de B. Ya, muy bien. Veamos la segunda hipótesis. Dice, si el crimen ocurrió a las 4 o antes, ¿qué operador separa allí ambas proposiciones? Si el crimen ocurrió a las 4 o antes, ¿qué operador separa? O antes. O. ¿Qué les dice? Disyunción. Disyunción, muy bien. La disyunción separa ambas proposiciones, ¿no? Si el crimen ocurrió a las 4 o antes, entonces Carlos no pudo haberlo cometido. ¿Qué operador lo separa? ¿Qué operador separa esas dos?
Condicional. ¿Sí? Entonces, si vamos acá, nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta de que el entonces, ¿sí? Separa a estas dos, ¿ya? Ambas son negación, ¿verdad? Ambas son negación, porque ya le digo. Aquí dice antes. Mira una cuestión muy importante, ¿no? Mira una cuestión muy importante. Aquí yo cometí un error. ¿Por qué? Porque mi proposición A es el crimen ocurrió después de las 4. Si aquí le dice a las 4 o antes, es la negación de después. Entonces, esto de aquí era una sola proposición, que era la negación de A. Por eso aquí ya tiene negación de A, entonces negación de C. Vamos a la hipótesis 3. ¿Qué me dice la hipótesis 3? El crimen involucra a dos personas si Carlos no lo cometió. ¿Qué operador se para allí? El crimen involucra a dos personas si Carlos no lo cometió. ¿Qué operador lo separa? ¿Qué operador lo separa? El condicional, aquí está, ¿no? Si, recuerde A, si B. Por lo tanto, obviamente, también es un condicional, porque ya viene la conclusión, y recuerde que la hipótesis está separada de la conclusión mediante el entonces. Bueno, negación de C, entonces D, y el D, ¿no? Que es la conclusión. Aquí las une y encuentra la tabla de verdad, ¿no? Ya que en este caso la tabla de verdad se hace más extensa, porque ya son 4 proposiciones, son 4. Entonces, obviamente se le va a hacer extenso. Pero eso es algo que jamás vamos a encontrar en un ejercicio para resolver nosotros. Lo que me interesa es que ustedes me indican si es un razonamiento válido o no válido. ¿Es un razonamiento válido o no válido? ¿Un razonamiento válido? No es válido, correcto, no es válido. ¿Por qué? Porque recuerden que para que un razonamiento sea válido debía ser una tautología, es decir, todos los valores debían de dar 1 en su resultado, ¿no? Pero no, mira aquí hay un valor que me da 0, y es cuando P vale 1, cuando Q vale 0, cuando L vale 1 y cuando S vale 0. Entonces allí podemos indicar que no es una tautología. Es decir, recuerden que cuando no es una tautología se le conoce como falacia, ¿no? Se dice que es una falacia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dar por terminado esta parte ay, se me va la palabra, de proposiciones y de razonamientos, para entrar a la parte que viene siendo conjunto, ¿ya? Conjunto. Les sigo debiendo un refuerzo de lo que viene siendo razonamiento. No sé de qué me preocupa. No sé si ustedes no quieren responder. No sé si no se está entendiendo. O no sé si el problema va mucho más profundo y es que no se saben ni los operadores. Es como, eso sería tan grave como que un niño que esté aprendiendo a sumar, a restar y a multiplicar no identifique cuáles son el signo de la suma, el signo de la resta y el signo de la multiplicación. Además de hoy, obviamente, el problema de los trabajos en las vías, que no sé si a ustedes les molesta el taladreo, pero a mí sí. ¿Ya? Entonces, no sé cuál es el problema allí. No sé si alguien me pueda bloquear su micrófono y me indique cuál es el problema.
Si es que son tímidos y no desean participar, pero lo tienen claro, o es que definitivamente no se saben ni los operadores. Que sería el caso menos grave al más grave. ¿Cuál de todos? Por ejemplo, Nayel. ¿Usted lo tiene claro o qué identifica como su problema? Sí tenía claro, solo que usted decía que eran 3 y para mí eran 4, entonces yo no decía nada. Ya. Y así, ¿no? Después de todo terminaron siendo 4. Emily, hablo en general, no solo del ejercicio, en general. Porque a veces hago preguntas básicas pero no se responden. Entonces, no sé si es la timidez de hablar o es que tienen un problema en comprender algún tema. Emily, manifiéstese. Elkin. Bueno, vamos a seguir. Conjuntos, dice. ¿Cuáles son los objetivos, Nayel? Nayeli. Leo lo que es conjunto. Los objetivos, ¿qué se ahorita? Un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que posee una característica o propiedad común bien definida. Bueno, se me saltó los objetivos, pero no hay problema. ¿Sí se me escucha? ¿Que se me escucha cortado? Yo sí lo escucho cortado. ¿Me escucha cortado? Eso es un problema. Entonces, ese es uno de los problemas, podríamos indicar. Pero dice los objetivos. Pulgar arriba de que se me escucha cortado. Ya se me escucha cortado entonces. Bueno, ese es un problema. No sé qué esté pasando ya con el internet. A ver, mire, vamos a ver los objetivos primero, ¿no? Siempre que ustedes vayan a ingresar a un nuevo tema, tienen que ver cuáles son sus objetivos para que luego, al finalizar ese estudio, usted se dé cuenta si sus objetivos lo lograron, ¿no? Por ejemplo, si usted se mete a un curso de cocina y su objetivo es aprender a cocinar, usted tiene que al finalizar el curso darse cuenta si lo logró o no lo logró, ¿ya? Por ejemplo, dice, en este objetivo, los objetivos de este capítulo son, dada una agrupación cualquiera, reconocer si es o no un conjunto, ¿ya? Si es o no un conjunto. Dice, definir con sus propias palabras los diferentes tipos de conjunto. Expresar un conjunto por comprensión o extensión. Y definir la cardinalidad de un conjunto dado. Cuando hablamos de la cardinalidad de un conjunto dado, para que no piensen que es algo muy complicado, solo es contar cuántos elementos tiene un conjunto, ¿no? Es decir, si usted tiene un conjunto de 5 elementos, la cardinalidad de ese conjunto es 5, ¿ya? Ahora sí, Nayeli nos había ayudado con la teoría de lo que viene siendo un conjunto, ¿no? Dice que un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica de propiedad común bien definida. Y eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de conjunto, a un conjunto lo define las propiedades y características definidas. Por ejemplo, si hablamos del conjunto de los estudiantes de primer año de bachillerato, ¿sí? Los estudiantes de primer año de bachillerato. Todos los elementos o todos los estudiantes, vamos a llamarlos elementos, ¿no? Cuando hablamos de un conjunto, a los que forman parte del conjunto lo llamamos elementos.
todos los elementos, en este caso los estudiantes, todos los elementos de primer bachillerato pertenecen a ese conjunto. Llámese Nayeli, llámese Emily, Belki y los demás compañeros que no están en clase. ¿Sí? Entonces, ese es el conjunto de los estudiantes de primer bachillerato. Todo elemento que no pertenezca a él no puede ser nombrado dentro del conjunto. Por ejemplo, si yo digo Amanda Castro, ¿ya? Pasa que la estudiante Amanda Castro es una estudiante de tercero de bachillerato. Entonces no puede pertenecer al conjunto de los estudiantes de primer bachillerato. ¿Se entiende ese concepto? No se me escuchó cortado. Sí, sí lo entiendo. Ya. Entonces, cuando hablamos de conjunto, hablamos de que las propiedades que ellos tienen deben de ser definidas. Debe estar dentro de un determinado, dentro de una determinada propiedad. Dice, para establecer si un objeto pertenece o no a un conjunto, debe verificarse que posea las características o propiedades declaradas por el conjunto. De aquí que es importante que esta característica no sea ambigua. ¿Qué significa ambigua? Que tenga un doble significado. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, algo ambiguo. Ya, por ejemplo, lo mismo que habíamos analizado en proporciones, ¿no? Proposiciones. Digamos, por poner en conjunto, el conjunto de personas guapas en su bar, pongamos, y el conjunto de personas feas. Quizás usted puede que a cierta chica, a cierto chico lo pongan en el conjunto de personas guapas. ¿Se entiende, no? Te dicen, no, esa chica es guapa, ese chico es guapo, entonces lo pongo en mi conjunto de personas guapas. Pero después viene Emily, le revisa el conjunto a Nayeli y dice, no, ese chico es feo, esa chica es fea, sácala de ahí y ponlo en el otro conjunto. Y después viene Belki y dice, no, pero es que esa chica sí es guapa, ponla en el conjunto de chicas guapas. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de ambigüedad, estamos hablando de cosas que puedan ser o lo uno o lo otro dependiendo del concepto de la persona. Y aquí no hablamos de conceptos, hablamos de que son o no son. Lo mismo que pasaba con proposiciones, o son verdaderas o son falsas, pero no ambas, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, algunos conjuntos son los números enteros como el 1, 2, 3, 4, 5, así, sucesivamente. Otro conjunto son los habitantes en la luna. Y mire, dice usted, pero no hay habitantes en la luna. Entonces, ¿cómo sería su conjunto? Adelantándonos un poquito, si hablamos de habitantes en la luna, si hablamos de números enteros, su conjunto es infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los números enteros son infinitos. Siempre que hablamos de conjunto de números, los números son infinitos, ¿verdad? Los habitantes en la luna es un tipo de conjunto, entonces usted tendría que contar cuántos habitantes hay en la luna. ¿Y cuántos habitantes hay en la luna? ¿Cuántos habitantes hay en la luna? Ninguno. Uno. ¿Quién? ¿Usted? Ninguno. Ninguno dijo. Ninguno, dijo. Es que solo se le escuchó uno. Entonces, no hay ninguno, ¿verdad? No hay habitantes, entonces sería un conjunto vacío. ¿Ya? Acá. Los animales en extinción. Sí se puede contar, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como conjunto finito. Los números primos, ya le acabo de mencionar que cuando hablamos de números, los números por lo general son infinitos. Los paquetes de software y los operadores de telefonía celular. ¿Ya? Entonces, mire, cuando hablamos de paquetes de software, solo voy a incluir los que son paquetes de software. ¿Ya? No voy a incluir hardware ni firmware. ¿Sí? Entonces, se da cuenta, cuando hablamos de operadores de telefonía telefónica, no voy a poner Netflix. ¿Ya? Porque esa no es una operadora telefónica. Entonces, cada conjunto está definido para ciertos elementos, no para cualquier elemento. Y esa es la propiedad de la cual se habla, ¿no?
Entonces, aquí, importante, para que empecemos a familiarizarnos con nomenclatura, ¿no? Dice, todas las agrupaciones poseen una característica que puede ser verificable con precisión. Para decir que X es un elemento del conjunto A, es decir, si yo quiero decir que X es un elemento del conjunto A, cuando hablamos de X, hablamos de cualquier cosa que pueda representar X, escribimos como que X pertenece a, mire, pertenece, se lee como esta letra especie de X pertenece a, significa que X es un elemento del conjunto A. Por ejemplo, yo puedo, si quiero decir, Nayeli pertenece al primero de bachillerato, ¿sí? Yo puedo decir que Nayeli es N, por ejemplo, la N de Nayeli, y yo digo que N pertenece a primero o a uno, ¿ya? Por lo general los conjuntos son representados por letras mayúsculas, ¿no? Como A, B, C, mayúscula. Entonces lo correcto sería decir que Nayeli pertenece a, pongámosle P de primero, ¿ya? P mayúscula. Eso podría ser una forma de indicar. Y decir que X no está en A, decir que X no está en A, lo escribimos como X no pertenece a A. ¿Sí se da cuenta? La E es pertenece. La E con esa especie de raya inclinada o tachón se lee como no pertenece. Entonces X pertenece a A y X no pertenece a A. ¿Ya? ¿Estamos? Yo creo que hasta ahorita muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta ahorita. Ya, hasta ahorita. Venga más abajo. Vamos que podemos. Es que ustedes se pierden porque no llevan la teoría. ¿Sí? No llevan la teoría. A ver aquí dice. La descripción de un conjunto se puede realizar de las siguientes maneras. Por comprensión, por extensión o tabulación, o por medio de diagrama de Venn. Entonces, ayúdenme, Nayeli, con qué es por comprensión. Por comprensión para referirnos a alguna característica de los elementos. Ya, mire, entonces, cuando describamos el conjunto, vamos a describir la característica de los elementos, más no los elementos. Por ejemplo, cuando yo les dije, mira aquí, veamos aquí este primer ejemplo, dice. A, por comprensión, los X, mira, así se escribe, que el conjunto A es igual, abro llaves, recuerde que siempre que usted va a escribir un conjunto, se escribe dentro de llaves, los X, es decir, los elementos X, tal que, el slash se lee como tal que, los elementos X, el conjunto A va a estar lleno de los elementos X, tal que X, aquí viene la característica, ¿no? Tal que X es consonante de la palabra amistad. ¿Ya? Entonces, le están diciendo que todos los elementos del conjunto A son los X, tal que X son las consonantes de la palabra amistad. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a pensar cuáles son las consonantes de la palabra amistad. Que vendría a ser, si usted lo analiza, la M, la S, la T y la D. Pero en este rato no le están dando los elementos. Solo le están dando las características, que es la forma en la cual se escribe por comprensión. Por ejemplo, cuando yo le digo, el conjunto A son los X, tal que X son los estudiantes de primero de bachillerato. ¿Sí? Entonces, basta con esa descripción que yo le doy, o con esa característica que yo le doy del conjunto A, para que usted se imagine cuáles son esos elementos, ¿verdad? Entonces usted comenzará a pensar y dirá, ah, bueno, entonces mis elementos del conjunto A son Nayeli Arriaga, Emily Troncoso, Belkis Castro, Aaron Méndez, Raúl Zambrano, etcétera, ¿verdad? Entonces, usted basta con la característica, si se da cuenta, basta con la característica que yo le di para que usted ya sepa cuáles son los elementos que conforman ese conjunto. ¿Ya? Y esto no se olvide de esto, siempre debe colocar esto, X tal que X, porque así usted indica que todos los elementos que van a pertenecer al conjunto van a hacerlo en la descripción. ¿Ya?
Por extensión. Ayúdeme, Emily, leyendo por extensión. No sé si Emily se me va a desayunar o qué es el mismo. Pero antes yo se voy a escucharla. Ahí está. A ver. Solo que se le escucha un poco entrecortado. Suso, ya voy a ver qué es que. Ya, pero indíqueme, Emily, por extensión o tabulación. Le leo donde dice por extensión o tabulación. Claro. Le A entre corchetes D, coma M, coma S, coma R. Aquí, acá arriba le dice. Por extensión o tabulación, cuando se listan los elementos. Mire, a diferencia de por comprensión, cuando hablamos de extensión o tabulación, nosotros vamos a listar los elementos. ¿Qué es listar los elementos? Tal como lo explicó Emily. Aquí abajo tenemos el ejemplo de por extensión o tabulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Que A es igual a DMST. Aquí no dice la característica de qué le está preguntando, ¿verdad? O de qué característica es. Únicamente les da los elementos. DMST. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues si usted se da cuenta, son las consonantes de la palabra amistad. DMST, que están en orden alfabético, ¿no? Eso también es muy importante. Usted cuando haga algo siempre lo haga en orden. Por ejemplo, cuando lista números, por ejemplo, imagínese que usted tiene los números del 1 al 10. Lístelo en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No significa que si usted escribe 1, 10, 8, 7, 3, 2, es decir, si lo hacen en el desorden no significa que esté mal. Pero la recomendación es que siempre lo hagan en orden. Tanto numérico como alfabético, etcétera, ¿no? ¿Ya? Siempre háganlo así. Entonces, mira aquí. Aquí, si nosotros volvemos al ejemplo que le mencioné, en la forma de extensión o tabulación, la misma palabra lo dice, ¿no? Tabulación, es decir, uno debe tabular o escribir o listar. Entonces, uno lista ya los elementos. Con el ejemplo anterior que habíamos hablado de los X, tal que X pertenece a los estudiantes de primer bachillerato, nosotros ya no deberíamos escribirlo así, que no directamente escribimos los nombres de cada estudiante dentro del conjunto A, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, si mi conjunto A son los estudiantes presentes en la clase de matemática, yo debería listarla a ustedes tres, ¿verdad?